Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a esta clase, esta tercera semana ya de actividades en línea en esta asignatura que es composición tipográfica digital. Y bueno, la semana pasada ya estuvimos trabajando un poquito con el programa, ya tuvimos ahí la oportunidad de pues crear páginas, crear un documento, hablar un poquito sobre las características que debe tener un documento al momento de crearlo, cuáles son las consideraciones más prácticas o más básicas que trae un documento al momento de abrirse. Vimos ahí también las referencias o las preferencias, mejor dicho, que nosotros podemos ajustar dentro del programa, la cuestión de las unidades, el utilizar cierto tipo de unidades para ciertas características, los incrementos de unidad que sirven con las teclas o las flechas direccionales para aumentar o reducir valores. También vimos todo lo que eran estas partes de las páginas maestras, que eran como una especie de plantilla que nos sirven para maquetar y para posteriormente utilizar ese mismo diseño en diferentes páginas, no de una manera lineal, si nosotros podemos tener un acomodo diferente de acuerdo a tengamos el proyecto. Y bueno, la verdad es que todas estas herramientas, aunque apenas vamos empezando, son cosas básicas que nos van a servir para la ejecución de algunos proyectos, como el que ustedes ya empezaron a hacer, que era la elaboración de un documento de 6 páginas. En ese documento de 6 páginas pues están tomando como referencia, si en el panel derecho se dan cuenta, ahí su hojita que les da como una vista previa, tiene una letra A en la parte izquierda o en la parte derecha. Esto quiere decir que fue concebida como una página que tomó como referencia la página maestra. Y bueno, no nada más podemos tener A, podemos tener B, podemos tener C, podemos tener diferentes tipos o diferentes modelos de plantilla, que obviamente nosotros vamos a decidir cuál va a ser la más idónea, la más óptima para el tipo de proyecto que estamos realizando. Hoy va a tocar, o en esta sesión vamos a tocar un poquito acerca del tema de la tipografía. Aunque no me considero un experto tipográfico, y de hecho creo que puedo considerarme bastante básico en este sentido, pues creo que hay cuestiones que no nada más tienen que ver con la parte tipográfica, sino que en general como parte del diseño. De hecho, el diseño tipográfico es una de las áreas bastante demandadas porque pues la gente lee, ¿no? Al final de cuentas todos leemos y tenemos que tener un contacto con las letras para poder dar a captar mensajes, ¿sí? Entonces, pues obviamente la tipografía es parte de el lenguaje pues, universal, ¿no? Diferentes idiomas, diferentes lenguas, diferentes dialectos, pues tienen sus formas de escritura y pues la de nosotros pues es un sistema de escritura bastante importante, bastante complejo, porque también tiene que ver mucho cómo nosotros como usuarios qué capacidad tenemos para leer y qué capacidad tenemos para entender lo que vemos, porque al final de cuentas la forma de lectura más práctica es a través de la vista, ¿sí? Aunque hay otros sistemas de lectura también, pero en este caso el sistema de lectura más universal conocido es pues, la lectura visual, ¿sí? Y a partir de esto nosotros obviamente vamos a tener muchos rasgos a considerar al momento de utilizar una tipografía. No nada más es por la cuestión de gusto visual, sino que tenga un cuerpo, que tenga algunas características que sumen al entendimiento de esto, ¿no? De hecho, lo platicamos hace la vez pasada cuando estuvimos viendo por ahí algunas consideraciones de medidas, etcétera, de la altura de X, de las descendientes, las ascendentes, etcétera, ¿no? Y bueno, un poquito de esto es profundizado. Voy a tomar una presentación que no me pertenece, le pertenece al maestro Ernesto Peña. Ernesto Peña es un excelente profesionista en el ámbito del diseño tipográfico, el diseño editorial, la composición editorial, todos estos rollos le super encantan. Ernesto es un egresado de la FADU, maestro, creo que ya es doctor actualmente, él se encuentra radicando en Canadá. De hecho, fue durante algún tiempo coordinador de la licenciatura en diseño gráfico de la Escuela de Estudios Superiores del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, el IES, creo que antes de que fuera Anáhuac. Y bueno, la verdad es que es una persona que sabe bastante de tipografía. Desarrolló algunos proyectos en la zona, en el ámbito tipográfico. De hecho, hizo una revista que se llamaba Mono Magazine,
que era una revista bastante buena en formato digital y que se repartía, creo que a razón de cada mes o cada bimestre, no recuerdo exactamente, pero muy probablemente si ustedes buscan en internet Mono Magazine, por ahí encontrarán algunos números, algunos tomos que pueden revisar, y la verdad es que era bastante cultural, bastante alternativa a esta revista. Pero la verdad es que, digo, de Ernesto puedo decir que es un gran profesional y que siempre tiene una mirada, sí, un punto de vista muy objetivo en la parte del diseño en general, ¿no? Entonces voy a pasar a mi pantalla. Ok, ahí está. Y en esta ocasión el punto o el tema era legibilidad y lecturabilidad. Y aquí nos dice, por ejemplo, que la legibilidad es competencia de las características formales del signo, factores como el diseño de los signos en sí, el espacio o la correcta aplicación en determinados usos o sustratos. Hablamos de la parte de los sustratos, que era esta parte donde íbamos a ver nosotros impresa nuestros caracteres o nuestros elementos el sustrato tiene que ver el medio sobre donde se va a imprimir. Y bueno, aquí nos habla, ¿no? Es competencia de las características formales de signo, es decir, que es lo que forma a nuestro elemento tipográfico, ¿sí? ¿Qué características, qué es lo que importa, ¿no? Digo, muchos de nosotros, por ejemplo, si nos vamos a un esquema muy básico, en la primaria o en el kinder, veíamos, por ejemplo, una letra A, ¿sí? Y al lado veíamos un árbol, ¿no? Pero ya cuando veíamos las consonantes o el abecedario ya era un poquito más complejo, porque a veces utilizaban la forma del elemento y la ponían en la letra, ¿no? Como por ejemplo la J de la jirafa, pues le ponían las manchitas de la jirafa y la cabecita de la jirafa, y entonces tú tienes que entender que esa era una atribución directa que se le daba a la palabra jirafa con la J, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que pensar en estos elementos que conforman al carácter, ¿no? Bueno, y más adelante vamos a ver todas estas características que deben de tener. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entenderlos, ¿sí? Dice factores como el diseño de los signos en sí, es decir, el elemento, la forma que nosotros le vamos a dar a cada carácter, ¿sí? El espacio, es decir, dónde lo ubicamos, qué dimensiones va a tener y qué espacio va a ocupar en qué lugar, ¿sí? O la correcta aplicación en determinados usos o sustratos. O sea, no podemos utilizar todas las tipografías en todos lados. Por eso hay clasificaciones de tipografías en ciertos lugares, en ciertas aplicaciones que son importantes, ¿no? Y el mismo diseño en sí, nosotros hemos visto, por ejemplo, como el utilizar un degradado en serigrafía puede ser muy complejo, ¿no? Cuando lo mandas a offset, pues sí, hay mucha posibilidad de que salga bastante buena, o en impresión digital un degradado pues puede salir bastante bien, dependiendo también el tipo de impresión que tengas. Pero pues nosotros tenemos que contemplar para qué va a ser usado. Si nosotros no tenemos claro esto, pues al final de cuentas vamos a tener una complicación en que el mensaje pueda ser entendible para nuestro usuario. Y luego viene la lecturabilidad, que en este caso es competencia de otros componentes del sistema. Factores como la sintaxis u ordenamiento, elementos que podemos resumir a la arquitectura del texto, es decir, cómo lo componen, cómo lo forman, es decir, ya estamos hablando de una conformación de grupos de caracteres, donde evidentemente nosotros ahí vamos a tener cuáles son esas referencias que nosotros tomemos. Por ejemplo, yo he visto que hay gente que le baja bastante el interletrado por el simple hecho de decir, pues es que tengo márgenes y tengo que respetar esos márgenes. A veces, hace algunos meses, creo que fue el año pasado, tuvimos la oportunidad de ir a La Razón. La Razón es un periódico local de Tampico, y bueno, por ahí nos comentaba la persona que estaba encargada del departamento de diseño que en este caso el diseño que consideraban, por ejemplo el que era el editor en este caso, nos decía, todos los reporteros ya saben cuántas palabras van a mandar, cuántos caracteres tienen que mandar,
pero no todos los caracteres tienen la misma dimensión. Entonces, por ejemplo, siempre hay que dar un menor número de caracteres. ¿Por qué? Porque si nos sobran, se va a ver demasiado junto el texto, demasiado pegadas las palabras, demasiado pegados los caracteres, y eso complica, dado también los sistemas de impresión que tienen las rotativas, ¿no? Porque al final de cuentas son sistemas de impresión que la mayoría funcionan con aceite o con agua, dependiendo del sistema, ¿sí? Y obviamente pues esto hace que se expanda la tinta y que en determinado momento se pueda mover, se pueda correr, y ya no es legible para nada el texto, ya no hay una fácil lectura de estos elementos, y obviamente pues se genera toda una problemática, ¿no? Porque al final de cuentas el usuario se incomoda a no poder leer pues su periódico, ¿no? Que al final de cuentas es el que lo compró. Entonces, estas dos referencias, la legibilidad es la parte que nosotros tenemos en cuestión de diseño, es decir, nosotros diseñamos para eso, y la lecturabilidad son las características que tiene el texto ya aplicado en grupos, en textos, en párrafos, en títulos, etcétera. Es decir, la aplicación y el lugar a donde se va a dirigir. Por ejemplo, voy a quitar aquí tantito mi cámara para que podamos ver. En este caso, vemos aquí las características del signo, en este caso lindes, ¿sí? Que en este caso es el cuerpo de la letra, ¿sí? El cuerpo del párrafo. Vemos la lectura del ojo, que en este caso está sobre la altura ascendente. Ven lo que les decía, por ejemplo, la K, que tiene una altura ascendente. La altura de las mayúsculas, cuál es la base, ¿sí? O la línea base. La altura de la caja de X, esto siempre va a ser importante. Y la línea base, que es donde todas las letras descansan. Y luego vienen las líneas de las descendentes. En este caso es una tipografía con patines, ¿sí? Obviamente tiene una configuración, una conformación bastante compleja, porque tiene elementos de diferentes anchuras, ¿sí? Con ciertas, sobre todo ciertas líneas inclinadas, sobre todo las partes derechas y las horizontales, que evidentemente pues tenemos ahí una referencia sobre estos elementos, ¿no? Aquí tenemos la anterior, era la Adobe Utopia Display, y luego tenemos en este caso la Adobe Caslon, la ITC Charter y la Fedra Serif A. En este caso las características del signo son el tamaño contra la caja de X. Veamos por ejemplo la diferencia que hay entre cada una de estas, donde la caja de X es muy diferente, ¿sí? Y evidentemente pues ahí nos puede ayudar o perjudicar entre la lecturabilidad y la legibilidad, ¿sí? Evidentemente todos los caracteres que conforman la primera parte del Adobe Caslon comparten la misma altura de X, pero al tener una ITC Charter ya es un poco mayor, y bueno, la Fedra Serif A pues es también bastante mayor, ¿sí? Pero todos estos elementos se respetan. Aunque si por ejemplo vemos en el caso de la Fedra, la parte inferior de la K, del patín de la K de la derecha, ¿sí? Rebasa un poco la línea base. Entonces ya también eso puede generar, ¿no? Veamos el espacio que hay entre caracteres. El primero en el Adobe pues hay una muy marcada separación entre caracteres, lo mismo que en la ITC y en la Fedra Serif. Aunque bueno, en el parte de la P podemos casi ver que está pegando casi al límite de la línea de la X. Vemos otra diferencia como las características del signo, que en este caso es el tamaño contra la caja de X. Y una de las cosas que tiene que ver la legibilidad, pues evidentemente es la parte donde nosotros podemos segmentar estos elementos a partir de una línea, ¿no? De un horizonte. Si nosotros vemos la primera palabra, que es legibilidad, que está en minúsculas completamente, tenemos una mayor facilidad de poder apreciar, de poder distinguir cada uno de los elementos, ¿no? Como que la segunda palabra, en este caso escrita con mayúsculas, nos complica un poco la legibilidad, porque
son demasiadas líneas horizontales, digo, verticales, en cada una de estas y que son no distinguibles en sus alturas. O sea, en el caso de la primera palabra, la letra L tiene una altura, la letra I, aunque es una altura muy similar, tiene una interrupción por el punto de la I, o la B, o sea, diferentes cuerpos. Entonces hay como que una mejor legibilidad entre una y la otra. Ahora veámosla a partir de partir la palabra a la mitad. ¿Cuál es más fácil de leer? Para ustedes, ¿cuál creen que sea más fácil de leer? Para mí, al menos en lo que aprecio, es la primera, ¿no? La primera palabra me permite más tener una construcción mental de la palabra legibilidad, ¿sí? Mientras que en la segunda, por ejemplo, no sé si la primera letra es una I o es una L. La tercera letra no sé si es una C o una G, ¿sí? O la tercera sí. La quinta letra no sé si es una R o es una B. La tercera no sé si es una U, o por ahí hay una U y una L, o una I o una U. ¿Sí me explico? O sea, hay diferencia, lo mismo que las D de legibilidad. Ahí, por ejemplo, podría ser una P, ¿sí? O una R. O sea, no hay una correcta representación de estos elementos. Y no significa que la tipografía esté mal. No, no, no. Sino que simplemente pensemos en la construcción. La letra funciona perfectamente en la escritura en minúsculas, ¿no? En las mayúsculas hay un problema quizá de lectura. A lo mejor es un problema que solo yo puedo tener y otras personas no pueden tener, y entonces ahí también hay que ver el tipo de usuario al cual estamos refiriendo nuestro diseño. Sin embargo, si la línea inferior o la parte inferior de la letra, ¿sí? Nosotros vemos, pues la tipografía o la palabra escrita con minúsculas ya pierde un poco la parte de la lecturabilidad, ¿sí? Mientras que en la parte inferior, ¿sí? Tiene como que una mayor identificación de los caracteres, ¿no? Porque al final de cuentas pues tienen una buena distribución, tienen un buen tamaño, tenemos una buena interpretación de cada uno de estos elementos. Entonces creo que es bastante interesante este estudio, ¿no? Sobre todo pensar en las dos cosas, legibilidad y lecturabilidad. Creo que la anterior tenía una buena lecturabilidad, la parte superior, la palabra superior, ¿sí? Y tenía una buena legibilidad. En la siguiente, al parecer la primera no tiene una buena lecturabilidad, sin embargo la segunda sí tiene una muy buena lecturabilidad, ¿sí? Entonces aquí tiene que ver mucho la percepción de las personas. Ahora veamos esta construcción, ¿no? Definitivamente la construcción de los caracteres pues tiene una lectura alternada en el caso de las minúsculas, mientras que en las mayúsculas tiene una misma línea de lectura. Entonces también eso puede perjudicar a la hora de identificar. Recuerden que nuestro cerebro forma patrones, ¿no? Forma estas pequeñas segmentos que tiene en su memoria, y lo que va a hacer es que va a traerlos a referencia cuando nosotros veamos un carácter similar, ¿no? Entonces en este aprendizaje que tenemos, nuestro cerebro va captando ciertas formas, y a veces, miren, han visto estos ejercicios de que te ponen las palabras desordenadas y después lo vas leyendo como si lo estuvieras viendo, o que las ponen al revés y te dicen, pues está muy bien, sabes muy bien, porque nuestro cerebro a veces tiene una buena correcta entre que la primera palabra y la segunda palabra ya sabe qué es la palabra. El cerebro es tan tan grande en capacidad que nosotros a veces no necesitamos de ver las letras de en medio para saber qué palabra se trata, ¿no? Y ya la entendemos, nuestro cerebro simplemente la representa, ¿no? Entonces igual en este caso tenemos las formas y las alturas nos ayudan a tener una mayor legibilidad, ¿sí? Dentro de los elementos, y pues puede ayudarnos a la lecturabilidad dependiendo obviamente el medio donde se aplique. Veamos aquí un texto, ¿no? Dice, en este caso, por ejemplo, igual,
Y por esta razón es que resulta más rápido leer un texto en minúsculas que uno en establecido completamente en mayúsculas. Basta con dar una rápida ojeada a este texto para comprobarlo, ¿sí? Y si nosotros vemos, la verdad es que sí, cuesta mucho más trabajo leerlo en mayúsculas que leerlo en minúsculas. Es realmente impresionante. Y no es porque nosotros tengamos una predisposición. No, 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 no. Lo que pasa es que la línea que nosotros vemos, acuérdense que en este caso tiene que ver las cuestiones de el espacio donde pongamos las letras y también tiene que ver el tipo de letra, ¿sí? Legibilidad tiene que ver con la construcción del signo. Lecturabilidad tiene que ver con la construcción de estos bloques o estos cuerpos de textos que en determinado momento pueden a nosotros ayudarnos o perjudicarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos un titular de 8 columnas y lo vemos en mayúsculas, tiene un impacto, pero solamente es una palabra o es una frase muy corta. ¿Por qué? Porque esto obviamente es lo que va a impresionar. Ya no le puedes volver a repetir esto mismo en el resto del texto porque al final de cuentas no te va a servir, ¿no? Entonces, digo, son cosas que han tenido con el pasar de los años una comprobación muy práctica, sobre todo en los medios editoriales. Otra de las cosas que tienen las características del signo son las formas y las contraformas. ¿Qué son las formas? Pues en este caso es el gráfico que nosotros tenemos. ¿Qué es la contraforma? Bueno, pues es el espacio que existe entre los caracteres, ¿sí?, que nosotros vemos. Es como si hiciéramos un calado, ¿no? Cuando nosotros hacemos un calado que queda al relieve de la letra, es todo el espacio que rodea al símbolo, en este caso, o al carácter. Y bueno, aquí tenemos la tipografía, en este caso la Adobe Utopía, y vemos esa referencia, ¿no? Tenemos por ahí esa F, podría ser quizás una E, con la parte baja del patín que está corrida, ¿no? Entonces ahí también puede generar una cierta confusión al momento de tener. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esto es parte del contraste que hay entre fondo-forma. Fondo-forma es una referencia que nosotros debemos de tomar muy en cuenta al momento de diseñar. No sé si en algún momento en alguno de los talleres de diseño ustedes llevaron ese ejercicio donde con dos colores tenían que hacer pues una variación y dar la interpretación de lo que queríamos mostrar, ¿no? Y de hecho pues es este ejercicio de que ¿qué ves? ¿Una copa o dos rostros de perfil? O que si ves X, ¿no? Entonces esa era esa contraposición de ver dos cosas o una, ¿no? Digo, al final de cuentas pues era lo que uno considerara. Para mí fue bastante complejo en ese momento aprender ese principio, pero después de que lo aprendí, lo entendí, dije, ah, ok, sí, tiene que ver mucho con la percepción de la persona, sí, pero también con los elementos que yo en determinado momento quiero presentar. Y aquí tenemos, por ejemplo, características del signo en fondo y forma, ¿sí? Aquí vemos una tipografía que es light, bueno, sus variantes que son light, regular, semi bold, bold y black, ¿sí?, diferentes pesos. Y luego tenemos el estilo condensada, semicondensada, regular y semi extendida. Entonces ahí hay variaciones. Acuérdense la referencia de fondo forma o forma y contraforma. Ahí tenemos, por ejemplo, la referencia entre la anterior a la forma y ahora es la contraforma, cuál tiene una mayor legibilidad o una mejor lecturabilidad. Bueno, la que está ahí en color fuchsia, pues es la que definitivamente destaca y se aprecia más con la forma del carácter con los elementos, en este caso, de la contraforma, ¿no? Vemos que en este caso es la opción regular. Otra de las características de esto es el contraste o modulación, que nos sirve para que nosotros podamos identificar dentro de tres diferentes tipos de carácter. Déjenme, voy a quitar mi cámara. Está el Adobe o la letra Adobe Myriad, Palatino y Didot, que en este caso tienen proporciones de 1:15 a 1, 2:21 a 1 y 7,4 a 1. Es decir, la referencia en cuestión de anchura y altura por parte de los elementos que la componen,
¿sí? Y en este caso, bueno, hablamos de contraste o modulación, que sería para determinar esto que hablábamos hace rato con las tipografías de un inicio, que teníamos estas X que tenían uno de las pues, sí, una de las partes de la X que era más delgada que la otra que la otra forma, ¿no? La otra forma diagonal que tenía, en este caso las composiciones. Las diagonales eran diferentes anchuras, pues esta es una referencia de contraste o modulación. Dice 23 puntos, el contraste es un factor de consideración para la legibilidad. Es decir, entre mayor contraste haya, es probable, ¿sí?, que nosotros tengamos una mayor legibilidad. Y en este caso, por ejemplo, si vemos en el caso de la última tipografía, que es la Didot, hay una poca lecturabilidad, dado que se confunde la forma con el fondo, ¿sí? Si lo ven, se ven como que más delgaditas, como que ciertas líneas, y esto habla también sobre la modulación, ¿ok? Entonces, contraste o modulación es lo que nos va a permitir, déjenme les pongo para que vean qué tipografías es. Son Adobe Myriad, Palatino o Didot, que son las anteriores, y que hablábamos de estas diferencias, ¿no? Estas diferencias. La primera tiene un contraste muy no significativo, porque tan solo es una proporción de 1 a 1.15, que es de 1 a 1.15. Bueno, que esto no es del mismo ancho que esto. Esto mide 1.15 y esto mide 1. Este mide 2.21 y este mide 1. Y este mide 7 y este mide 1. ¿Sí verán a lo que me refiero? O sea, estas líneas, ¿sí?, son las que nos generan a nosotros una dificultad, y entonces lo vemos en la siguiente lámina, donde aquí tenemos una buena lectura. Aquí la lectura pues todavía sigue siendo una fácil distinción de los caracteres, poco espacio, pero hay una buena distinción, y aquí se confunde un poquito, ya lo empezamos a ver como que desvanecido de cierta forma, ¿no? Y bueno, también es considerar ahora también la legibilidad y la lecturabilidad. Vemos en este caso también los remates o las serifas, que son rasgos o características del signo, y en este caso la opción o la propiedad de la tipografía es DTL documento. En este caso, bueno, vemos por ahí la referencia de los patines, lo que nosotros llamamos, o remates, ¿no? O serifas, que también son llamadas así, ¿no? Que son estas extensiones en las terminales de los caracteres, ¿sí? No necesariamente están en todos, en algunos o en la mayoría, porque hay algunos que tienen, por ejemplo, de lado y lado, como la H. Si nosotros vemos aquí en la H o en la L, digo en la K, ¿sí? Aquí tenemos, pero de este lado, ¿no? Porque obviamente dificultaría la legibilidad. Igual, mismo caso en la P, ¿sí?, en la X y en cada uno de sus 4 extensiones, ¿ok? Entonces lo vemos aquí, por ejemplo, qué pasa cuando contraponemos dos caracteres que teóricamente tienen la misma construcción, ¿sí? Bueno, pues por ejemplo vemos que la B y la D pues no corresponden, ¿no? ¿Por qué? Porque la B tiene esta referencia de una parte, y la P, por ejemplo, tiene de otro lado, o la D o la Q, ¿sí? Vemos la referencia que obviamente tienen aquellas que son serif, y bueno, estas son serif y estas son sans serif, ¿sí?, que son con patines y sin patines. Ok, entonces vemos aquí dos diferentes tipografías, como es la documenta serif y la documenta sans, ¿no? Que en este caso pues obviamente el mismo carácter en las 4 diferentes versiones tiene 4, pues hay muy poca variación en el caso de la sans serif que en el caso de la serif, ¿sí? Esto también es importante, ¿no? La construcción que en determinado momento podemos llegar a tener
cuando tenemos dos caracteres que se aproximan a la forma de un tercer carácter. Cuando tenemos el caso de las serif, pues podemos en determinado momento construir una palabra, una letra que no es, ¿sí? Sin embargo, cuando son sans, pues tenemos ya esa construcción bastante más marcada, ¿no? Obviamente una mayor distinción entre ambos elementos. Igualmente vemos en este caso la legibilidad también nos permite tener una referencia entre los caracteres con remates, ¿sí? Y los elementos o caracteres que no tienen remates. Okay. Aquí, por ejemplo, tenemos la diferencia entre las lecturas de los elementos, como hace rato hablábamos de la separación de ciertos elementos. Hay una cierta agrupación visual entre los elementos cuando tenemos esta conjunción, ¿sí? Entre unos y otros. Y bueno, en la primera línea, las que tienen serif, pues vemos todo como que muy separado de una forma más repetitiva, mientras que en la parte inferior tenemos un mayor espacio de conformación entre los elementos. Aquí también tenemos algunos casos de tipografías, ¿sí? Que en este caso tienen remates, ¿sí? Las diferencias que hay entre los diferentes tipos de remates, mejor dicho, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, la Adobe Jenson, la Adobe Garamond, Didot, Bodoni, Johanna, Rockwell, Baskerville, Adobe Minion, Georgia, ¿sí? Palatino, Meta, Robert Sands, ¿sí? Diferentes tipografías con diferentes tipos de remates. Dice, la legibilidad de un signo depende en conjunción con sus características formales, de su relación con el lector y con las condiciones en que se lleva a cabo la lectura. Tamaño de la fuente, tipo de sustrato, características del procedimiento de impresión o resolución, velocidad requerida de lectura, características del usuario como edad, experiencia como lector e incluso el contenido. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que considerar es la legibilidad de los caracteres, pero también hay otros factores que pueden ayudar o pueden perjudicar la conformación o en este caso la forma del carácter, ¿sí? Entonces es importante tomar o tratar de considerar todos los elementos que puedan ayudar o que puedan beneficiar. Siempre va a haber factores que van a perjudicar o que van a ayudar a nuestros elementos. Lo que nos corresponde a nosotros es tener o elegir el sistema o el sistema tipográfico, ¿sí? O la familia tipográfica más adecuada de acuerdo al proyecto que estemos realizando. Por ejemplo, en este caso, el tamaño de la letra, ¿sí? Por ejemplo, para la nota o para el título, ¿sí? Tenemos ahí que la caja de X es mayor o menor. Las contraformas, ¿sí? Es obviamente positivo o negativo, más que mayor que menor, ¿sí? El contraste es menor en nota que en título y los rasgos en este caso son robustos o nulos y en el caso de los títulos tienen que ser delicados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque también tienen un mayor peso en los elementos. Entonces es el tamaño de la letra chico y el tamaño del título es grande. En este caso, bueno, también otra característica que tenemos es el tipo de sustrato. Por ejemplo, si es desfavorable o es favorable. Para el caso de las cajas de X es favorable, es decir, es positivo. Digo, es desfavorable, ¿sí? O es más desfavorable en el caso de estos. Y es menos favorable. El contraste es más desfavorable y menos favorable, ¿sí? Digo, en contraformas. En contraste es menos desfavorable y es más favorable. Es decir, acuérdense que también el tipo de sustrato tiene esta característica, cuánto expande la tinta, ¿sí? Y los rasgos de desfavorables son robustos o nulos y son favorables para los rasgos que son delicados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque acuérdense que al expandirse un poco, pues obviamente tiene un cierto rasgo de legibilidad que nos va a ayudar
o de lecturabilidad que nos va a ayudar a distinguir los caracteres y a no ver todas estas plastas de texto. Y aparte nos va a respetar un poco la parte bueno, nos va a respetar el contraste que exista entre fondo y forma. Otra característica es la resolución, en el caso de que si es baja o es alta. En cajas de X, pues es más baja, ¿sí? Es menos alta. En las contraformas es más baja la resolución, ¿sí? Y es menos alta la resolución. En el contraste es menos baja y es más alto el contraste. Y en los rasgos son robustos o nulos y en la alta son delicados. ¿Okay? Entonces, estas referencias de resolución también son importantes porque, sobre todo, en la parte de tanto de los impresos como de los elementos en digitales. Para los usuarios, ¿sí? En una mala visión, una visión mala o una visión óptima. Las cajas en X pues son más para una mala visión, son elementos favorables, ¿sí? Porque también tienen una mejor representación y son menos favorables para los de visión óptica. El contraste, el contraformas es mayor para una visión mala que para una visión óptima, ¿sí? Y para el contraste es menor para una visión mala que para la visión óptima. Los rasgos para una visión mala pues deben de ser robustos o nulos y en la visión óptima son moderados, ¿sí? Acuérdense, estos de los rasgos son estas características de los patines y estas terminaciones, estos remates que tienen los caracteres. Para el contenido, para cuando es de consulta o cuando es de lectura, la caja X es igual para los dos elementos. Para las contraformas de igual manera es igual. En el contraste sí es menor para el de consulta y mayor para el de lectura, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de las características del signo, en este caso con referencia al contenido. Y los rasgos son ausentes o son presentes. En el caso de la lectura podemos encontrar en muchos libros esta referencia de los patines, que la verdad pues, es un sistema de lectura o un sistema de signos muy recurrente. Para las características de velocidad, bueno, entonces tenemos a baja velocidad y alta velocidad, que la caja de X es menos favorable que para el de alta, ¿sí? Que las contraformas son menos favorables que para los de alta. El contraste sí es más favorable para los de baja que para los de alta. Y en el caso de los rasgos son delicados para los de baja velocidad y para los de alta son nulos, es decir, no existen. Si eres un lector de alta velocidad, normalmente te va a ser más difícil leer textos en palabras que utilizan patines que aquellos que son sin patines. ¿Okay? Bueno, en este caso vemos aquí una referencia que dice que para pantalla la peor condición esta es la peor condición de lectura posible, ¿no? Y es una tipografía verdana creada por Matthew Carter en 1996, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos este cuerpo de texto que la verdad sí cansa por el poco espacio que tiene entre caracteres, la poca separación que existe entre estos elementos, no tiene patines, por lo tanto también hace más reducido el contraste entre estos elementos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Simplemente las ascendentes y las descendentes pues tienen una altura base, realmente no hay nada significativo, pero lo del contraste sí es de llamar la atención entre estos elementos, ¿no? Para el periódico, esta es una mala condición de lectura, ¿sí? La tipografía Zócalo Text, creada por Cyrus Highsmith en el 2002 para el Universal. Y vemos ahí que aunque tiene patines, los patines no son favorables para el cuerpo de texto que tenemos ahí, por ejemplo, presentado. Es muy condensado, la dificultad entre fondo, forma, los contrastes, las contraformas, realmente se ve bastante apelmazado. Estamos viendo casos desfavorables en este caso
que no ayudan al lector, ¿sí? Sea de alta o sea de baja. ¿Okay? Esta es la referencia. Veamos, por ejemplo, la comparación entre la tipografía anterior y la Zócalo Text. O sea, a pesar de que hay una referencia ahí de espacio mucho mayor por los patines y no por el propio carácter, pues obviamente nos genera por ahí una complejidad de lectura. Otra mala condición de lectura, en este caso para el periódico, es la letra Fedra, creada por Peter Bialak en el 2003. Y bueno, ahí tenemos también tipografía de patines, sí, bastante compleja su lectura para cuerpos de texto. Quizá para títulos no, pero para cuerpos de texto sí, y era muy probable que haya sido utilizada para este uso. Ahí tenemos la diferencia de patines, ¿sí? O de la comparación con la tipografía anterior. Otro que es una tipografía para directorio telefónico de un tamaño de texto muy pequeño y es un texto de consulta, ¿sí? Y en este caso la tipografía es Bell Centennial de Matthew Carter, también creada en 1992, y vemos, o sea, la legibilidad en cuerpos de texto para pequeños textos es bastante compleja. Quizá no lo es para los títulos, pero para textos es bastante compleja. ¿Okay? Entonces ahí puede haber problemas de lectura para aquellos que tengan ahí. Aquí está la comparativa, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí un ejemplo de señalización pública de lectura a muy alta velocidad. No es buena para cuerpos de texto, no, puede ser buena para textos de título de una palabra, ¿sí? Se llama Interstate y está hecha por Tobias Free Jones en el año 1993. Aquí vemos la comparativa con la tipografía anterior, ¿sí? Otra que es impresión láser para lectura en impresión de calidad media, ¿sí? Tiene patines por ahí, ¿sí? Y la tipografía es Charter de Matthew Carter, elaborada en 1993. Aquí vemos la comparativa con la tipografía anterior, ¿sí? Libros y revistas para lectura en condiciones óptimas, ¿sí? La Proformo de Pete Van Blokland en 1994, y bueno, ahí vemos, tiene una mejor calidad de lectura en el caso de el cuerpo de texto. La comparativa con la anterior. Igual, libro y revistas, lecturas en condiciones óptimas, en este caso es la Adobe Caslon, ¿sí? Creada por William Caslon y Carol Twombly, ¿sí? Bastante utilizada, sobre todo en los sistemas Microsoft actuales, ¿sí? Otra tipografía para libro y revista en lectura de condiciones óptimas, la Palatino, ¿sí? Por Herman Saab en 1985. La comparativa con la anterior. Otra para libro y revista en lecturas de condiciones óptimas, que es la Whitman, creada por Ken Liu en 2003. La comparativa con la anterior. Para libro y revista en lecturas en condiciones óptimas, la Adobe Garamond, creada por Claude Garamond y Robert Slimbach. Su comparativa. La Adobe Kepler, creada por Robert Slimbach en 1996. Igual para libro y revista en lecturas en condiciones óptimas, la escala de Martin Mayer en 1995. Bueno, este es para títulos, en este caso en lectura en tamaños grandes, que sería Filosofía para Susana Lico en 1996. Igual para títulos en lectura en tamaños grandes, que sería La Chaparral Light Display por Carol Twombly en 1997. La D-Dot de Firmin D-Dot
y Adrien Frutiger, ¿sí? Igual, tipografía para títulos. La Garamond Premier Pro, lectura en tamaños grandes para títulos, creada por Claude Garamond y Robert Slimbach. Lectura en tamaños grandes para títulos, Mona Lisa Solid, creada por ITC en 1997. Y bueno, aquí tenemos lo que es un tipo de esquema para lectura comprometida, ¿sí? Para lectura óptima y lectura en tamaños grandes. Estas líneas, acuérdense lo que tenemos de referencia de nuestras alturas de X, las líneas base. Esta es la línea base. Las que están en rosa son las alturas de X, ¿sí? Y luego las ascendentes y las descendentes. Okay. Bueno, ahí tenemos algunas, en algunos casos, algunas variaciones de lectura, de elegibilidad de lectura en las display, la subhead, la regular, la caption de la Adobe Kepler. Sí. Las variaciones, ahí tenemos la Chaparral, sí. La Utopía, la Adobe Caslon. Y bueno, aquí esta es la conducta de los caracteres en pantalla cuando tenemos nosotros la representación del anti-alias o el anti-aliasing, ¿sí? Que es la subida del carácter, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ahí una retícula que nos permite la conformación de estos caracteres y obviamente el valor en porcentaje, ¿sí? Que tenemos en relleno de los elementos, ¿sí? Ahí está, cada cuadrito tiene un valor que indica qué color o qué capacidad de relleno tiene el cuadro. Y ahí tenemos la legibilidad sin anti-aliasing y con anti-aliasing. Es decir, que hay un suavizado en la segunda y en la primera no, es un carácter duro. Y ahí tenemos sin anti-aliasing la barra de la izquierda y con anti-aliasing en la parte derecha. Definitivamente se ve el cambio, ¿no? En algunos caracteres influye de manera bastante notoria, en algunos en menor grado. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la Adobe Caslon, la conformación de cada carácter, la chaparral, la altura de X, la altura de las mayúsculas, ¿sí? Como estos elementos, por ejemplo, en el caso de la chaparral, utilizan la referencia de la altura de X, las ascendentes y las descendentes o las alturas de X para los signos. Versalitas, ¿sí? En este caso, las versalitas es cuando la misma tipografía la podemos utilizar en tamaños de mayúsculas, ¿sí? Por así decirlo. Y bueno, como utilizan la misma altura de X para su representación. Cuando son mayúsculas, evidentemente la altura de la mayúscula, no la altura de X como las versalitas. Las falsas versalitas, bueno, en este caso es la misma tipografía, ¿sí? O sea, las mismas mayúsculas, pero en un puntaje mucho menor. Si vemos la diferencia, estas son las versalitas y estas son las falsas versalitas, es decir, solo es la tipografía en mayúsculas a un menor puntaje. ¿Sí? Los elsevirianos, ¿sí? En este caso representados aquí en números, los lineales. La diferencia entre los lineales y los elsevirianos pues es obviamente que algunos caracteres utilizan la descendente. Los lineales van en todos sobre la línea base, ¿sí? Y bueno, aquí vienen algunos elementos en proporcionales o en tabulares. Okay. Diferentes comparativas entre ciertas tipografías de una misma familia tipográfica. Esto también es una plantilla de una tipografía donde vienen lo que son mayúsculas, minúsculas, versalitas, números lineales tabulares, números lineales proporcionales,
números elseverianos tabulares, números elseverianos proporcionales y los diacríticos. Bueno, así llegamos al final de esta clase. Espero que esto les haya servido. Todavía vamos a ver un poquito más porque pues también hay unas consideraciones más importantes también, sobre todo en la parte de la generación de los estilos tipográficos que en determinado momento vamos a aplicar para nuestros proyectos, ¿sí? Y obviamente cómo poderlo hacer útil o aplicado en nuestro software. Espero que hayan aprendido algo, que se les haya quedado algo, que les haya interesado, sobre todo para aquellos que son ávidos de la tipografía y del diseño editorial. Bueno, pues espero que esta información les haya servido. Como les digo, yo no soy un experto en tipografía, pero pues como diseñador tengo ciertos conocimientos, ciertas nociones, ciertas bases que nos permiten pues obviamente entender algunos conceptos y aplicarlos al concepto del diseño tipográfico. Bueno, muchachos, pues me dio mucho gusto haberlos saludado en esta ocasión a través de este video. Espero que nos veamos el próximo miércoles, ¿sí? En vivo en nuestra sesión. Y bueno, cualquier cosa, estamos ahí al pendiente en nuestra plataforma de Teams. Acuérdense que estoy ahí al pendiente, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Saludos, hasta luego.